Dios los bendiga, mis amados. Un gusto saludarles. Siempre muy agradable llegar a ustedes. Hace un par de meses el Señor puso en mi corazón esta palabra y fue hasta recientemente que en uno de los temas que le escuché a mi pastor, de que por cierto son temas que expuso hace mucho tiempo atrás, él expresó la palabra y decía, el que comprende el libro de Génesis entiende el Apocalipsis. Como recientemente está hablando mucho sobre el libro de Apocalipsis, me recordé de los apuntes que había hecho y así es de que quisiera en esta ocasión poder hablar sobre Génesis capítulo 2, verso número 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Imagínese usted si en algún momento le quisiéramos dar el nombre a este tema, le diríamos nosotros el huerto en Edén. Este es el tema que en esta ocasión queremos hablar. Pero para poder entrar de lleno en esto, es importante mencionarle lo siguiente. Cuando leemos nosotros el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, muchas personas dicen, pero un momento, aquí el Señor está comenzando con la tierra. ¿Y qué pasó antes de haber creado la tierra? Pues fíjese que le tengo una de las noticias para usted que en algún momento se ha preguntado. Fíjese que el capítulo 1, verso 1, corresponde contextualmente a nuestro contexto tierra, hablando de nuestro planeta en el que habitamos. Sin embargo, en la escritura tenemos información antes de la tierra. Y es aquí donde si lográramos nosotros poner en una línea de tiempo el libro de Génesis, yo le diría que el primer capítulo, verso 1 que tendría, debería ser el capítulo 2, verso 1 en nuestras escrituras. Pero, ¿por qué dice usted, hermano Giovanni? Porque allí es donde vamos a comenzar. Naturalmente, reafirmo y hasta vuelvo a resaltar. ¿Por qué comenzó con el capítulo 1, verso 1, el que nosotros tenemos? Porque está hablando de nuestro contexto tierra. Pero ahora vamos a anticiparnos a ese periodo de tiempo. Y como queremos hablar del tema un huerto en Edén, necesitamos entrar. Así es de que acompáñame entonces. Y es aquí donde comenzamos nuestro caminar. Génesis capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de él. Quiero mencionar, cuando aparece la palabra acabados, en el hebreo es esa palabra que da a conocer terminar por completo. ¿Pero qué terminó por completo? Mire, terminó por completo los cielos. Y es aquí donde le estoy mencionando si en algún momento deberíamos de hablar de la creación inicial. Estamos hablando en el capítulo 2, verso 1, que fueron acabados los cielos, pero cuando habla cielos es Shamaín. Y aquí es importantísimo que usted vea lo siguiente. Luego dice que continuó con la tierra. Eso me ubica en el periodo de tiempo donde están prácticamente creándose los planetas, están creándose todo lo que nosotros ahora podemos ver a través de los medios tecnológicos, como telescopios y tantas cosas que de repente nos han puesto a nuestra disposición como seres humanos para ver y contemplar lo que está más allá de nuestro alcance. Ahora bien, no solamente comenzó con los planetas, pero precisamente antes de haber hecho planetas y todo lo que eso, fíjese que Dios dice que y todo el ejército de ellos. Y aquí quisiera en esta ocasión aparecer
con esto? Fíjese, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de los comienzos, estamos hablando de nuestro inicio. Y para esto es importante saber que fue acabado el Chamaín, los cielos. ¿Pero por qué comenzó con los cielos? Porque es su morada. Y una vez comenzó con su morada, comenzó a hacer las estructuras direccionales. Estuvo prácticamente haciendo todo lo que es la línea angelical. Y en este sentido tenemos que tener nosotros nuestra mente muy abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo siguiente. En el comienzo no había nada. En el inicio no había nada, pero comenzó Dios y dice, ok, voy a comenzar entonces con mi morada. Y en el libro de Salmos, mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto me dice a mí que lo primerito que el Señor comenzó prácticamente fue con su morada, los cielos, el lugar de su habitación. Y ahí es donde entra Génesis capítulo 2, verso 1, prácticamente los comienzos. Y así es de que inicia el Señor prácticamente creando su morada, sus seres serviciales, ¿verdad? Y así comienza las estructuras que nosotros conocemos a través de la luz de la palabra. Así es de que vamos a llegar al verso número 4 y quiero en esta ocasión que me permita ver. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y hizo el cielo. Fíjate que esa palabra orígenes no es más que la palabra 8435 del diccionario Strong. Y eso habla de la historia, de los nacimientos, de los comienzos prácticamente. Pero lo hermoso de eso es que cuando aparece la palabra creados, cuando aparece esa palabra creados, aparece la palabra en el hebreo bara, es la manera de crear. Dios comenzó a hacer una obra creadora en todo lo que nosotros conocemos en el día de hoy como el universo. Y en ese sentido, nuestro alcance y nuestra capacidad de comprensión visual, el campo visible nuestro, que ahora lo tenemos por el auxilio de esos enormes telescopios que algunos están ubicados fuera de de nuestra órbita, en el caso del James. Pero ¿qué quiero con esto? Todo lo que podemos ver que a través de la tecnología existe, tiene el sello de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué estoy comenzando con esto? Porque fíjese que ahora quiero traerlo prácticamente a lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Y aquí es importante que sepamos. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjese que esto es importantísimo que lo notemos. Cuando aparece esa palabra formó, esa palabra es en el hebreo como presionar, embutir en molde, como moldear de una manera, de una forma. Y eso me interesa mucho. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a formar a una criatura que para él era muy importante. Y saben, la hizo del polvo de la tierra. Pero lo importante es que sepamos algo cuando dice el polvo de la tierra, que utilizó la parte superficial de de nuestra tierra. Pero lo curioso de esto es que cuando aparece esa palabra tierra, no aparece la palabra que al inicial encontramos cuando creó la tierra, esa palabra Eret, sino que ahora aparece la palabra Adama. Esa es tierra por su color rojo. Y esa es la misma que utiliza la gente que trabaja la agricultura. Esa tierra suave y que es fácil moldeable. ¿Sabe qué me quiere decir eso? ¿Verdad? Y esto es tan bonito de que Dios comenzó a trabajar
como que fuese un alfarero, imagínense. Dios empieza a agarrar, pero una materia prima que es moldeable. Y esto es maravilloso. ¿Qué devocional podemos sacar? Fíjese que Dios, al haber utilizado prácticamente el polvo de la tierra, está hablando de algo que es manejable. No lo hizo de una piedra, no lo hizo de una arena, sino que lo hizo del polvo. Y lo bonito es que utiliza la palabra Adama, y de ahí viene originalmente el nombre de Adán. Pero sigamos adelante. Fíjese que de luego dice que resopló aliento de vida, y esto es importantísimo que nosotros lo veamos. Veamos en primer lugar que cuando dice que creó Dios los cielos, el chamaí, y utilizó esa palabra que en el hebreo dice bara, que es crear. Lo curioso es de que cuando dice que hizo la tierra, usa la palabra eres, que significa prácticamente como planeta, prácticamente, dando a conocer que creó el planeta. Pero ahora viene él y como que nos introduce dentro del planeta, porque ha comenzado prácticamente un proceso, y aquí es donde dice que forma al hombre. Y lo curioso es que usa prácticamente el polvo que es manejable. De manera que si usted dice, yo tengo un carácter, yo tengo una vida, a mí no me pueden, eres moldeable. Ahora, sigamos adelante para ver. Aquí es donde comienza nuestro tema. Es exactamente el texto que iniciamos. Y vamos a verlo. Génesis capítulo 2, verso 8. Una vez lo vamos a leer más. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Es importantísimo que miremos lo siguiente. Primero, cuando dice plantó, esa palabra plantó es prácticamente como trabajar, como labrar, afirmar. Pero, ¿qué está diciendo, hermano Giovanni? Sí, que Dios comenzó también a hacer un trabajo, pero vamos a ver y situar dentro de una línea de tiempo cuándo fue esto. Dice que es un jardín. Dios plantó un jardín, y ese jardín es como algo que está cercado, que está protegido. Y esto me interesa que se entienda. Es un jardín que está protegido, es un paraíso, y no es cualquier jardín, es alguien que está cercado, es un lugar que en algún momento tenemos que darnos cuenta. Y ahora dice de que donde está, dice que está en el oriente, y usa esa palabra, queden, y queden significa frente del lugar, frente del lugar. Y eso es importantísimo que lo sepamos. Pero fíjese que dice que ese jardín que está frente de, está en Edén. Eso me da a conocer que Edén ya existía. Edén ya era. Antes de que la tierra fuese hecho, antes de que todo, ¿sabe qué? Ya era Edén. Y es aquí donde comienza. Porque, ¿qué quiero mencionar con esto? Quiero mencionar que en el inicio de todo dice de que Dios plantó un huerto hacia el oriente, y lo hizo en el oriente, es frente de. Y como contextualmente estamos hablando de que Él comenzó a hacer al hombre cuando hizo al hombre. Y eso es lo bonito de esto. Y eso es lo bonito de todo esto. Que cuando hizo al hombre, lo primero que lo formó, y lo formó del polvo de la tierra, dice que lo puso, lo llevó exactamente hacia Edén. De manera de que si tuviese Edén en la tierra, lo puso en la misma tierra. Pero en este caso dice que lo puso en Edén. Entonces tenemos forzosamente que saber dónde estaba ese Edén como lugar. Así es de que vamos a comenzar nuestro recorrido por las Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, dice, en Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínese el rubí, el topacio, el diamante, el berillo, el onice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, esmeralda y el oro. Mire, prácticamente son 10 piedras preciosas. Pero lo curioso es que dice que en Edén estabas. Eso
habla de un pasado, pero Edén, el huerto de Dios. Quiero decirle antes de todo que la materia prima que utilizó Dios para formar al hombre, cuando estamos hablando en el segmento anterior, en el libro de Génesis, tomó del polvo de la tierra, tomó del polvo que había en el Eret, pero usó la palabra, ahí es Adama, un polvo rojizo, una tierra roja manejable. Y eso ya lo decíamos. Pero ahora está en Edén, en el huerto de Dios. Pero, ¿qué tiene Edén? Mire, una de las cosas que quiero que usted se dé cuenta, que cuando hablamos de Edén, ahí no hay tierra. Eso es importantísimo que lo sepa, pero sabe que sí hay piedras preciosas. Así de que cuando usted vayamos más adelante y sepamos qué es Edén al que lo quiero llevar, se va a dar cuenta que hasta el muro tiene pies hechos de piedras preciosas, que el río es cristalino, no hay tierra ni siquiera para que pueda fluir y combinar el color. Pero vamos más adelante eso. Así es de que fue hecho alguien de la materia prima que tiene Edén. Así es de que sigamos viendo esto. Ahora ya no estamos en el verso 13, vamos al 14. Y dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio. Fíjese que aquí ahora dice que el Edén, que es huerto de Dios, ahora le dice que es el monte santo de Dios. Como que de repente estamos viendo que Edén tiene una trascendencia antes de que fuese la tierra, porque aquí está hablando de una criatura, un ser angélico que tenía cierto dominio e influencia, que tenía una posición de jerarquía y que tuvo la dicha de estar en Edén, en el huerto, y que el mismo Edén y huerto ahora tiene otro nombre adicional, monte de Dios. ¿Y quién es este querubín grande y protector? Bueno, usted ya sabe. Así que sigamos, al final lo vamos a mencionar. Vamos ahora a ver el verso 15 y para esto es importante. Ya dejamos el 13, ya dejamos el 14 y nos quedamos en el 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta en el día que se halló en ti maldad. Ahora bien, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Esto me interesa definir. ¿Sabe quién está hablando? Está hablando cuando Dios hizo a luz bella, el que se rebeló, el que prácticamente generó la rebeldía en los cielos. Este mismo fue expulsado. ¿Y por qué dice, hermano Giovanni? Mire, en la escritura hay tanta información de lo eterno que nosotros tenemos que prestarle atención. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que tener esa habilidad para poder ver las cosas que están dentro de su palabra, escondidas. Pero como esto es como un tesoro, dice que escondió, hay que escarbar. Esto es el momento que nosotros tenemos. Pero sigamos entonces. A este personaje fue creado en Edén, en el monte de Dios, estaba vestido de todas las piedras preciosas, pero tuvo un problema. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. Y como se halló en él maldad, vino y dijo, no eres digno de estar en Edén. Así es de que es importante que veamos Edén como lugar. Está en un lugar, en una morada, en un espacio que vamos a continuar y ver. Y es aquí donde quiero otro segmento hablar. Hay que ver entonces Edén como un lugar digno. ¿Por qué un lugar digno? Porque había alguien que no soportó mantenerse y tuvo que ser expulsado. Así es de que vamos a ver este Edén como un lugar digno. Y para esto es importante que ya dejemos el libro de Ezequiel, como, al igual que dejamos Génesis, y ahora nos concentremos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese que aquí hay algo interesante que es
importante resaltar. Primero, aparece ese nombre que lo estoy resaltando, dice árbol de la vida. Y ese mismo árbol es el que aparece en el libro de Génesis. Y ese árbol está geográficamente en el huerto de Dios. Así es de que es allí donde Dios puso a Adán. Y lo tremendo de esto es que dice que el huerto estaba, perdón, el árbol estaba en medio del huerto. Y ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis, que este está en medio del paraíso. Y esto es importante. Como en el Nuevo Testamento está escrito en griego, pues vamos a ver que es una palabra equivalente al hebreo, que es pardes. Y pardes significa parque, bosque, y significa Edén. Y esto es importante que lo vea. Significa Edén. Eso me dice a mí que el que venciere va a ser digno de poder habitar en ese lugar que ahora le llama paraíso. Pero un momento, es la palabra equivalente del hebreo que significa Edén. Esto es importante que lo veamos. Así es de que vamos a continuar un poquito más y voy a ampliar más para que usted pueda mejor leer. Dice Juan, como estamos ya ahora en el libro de Apocalipsis, porque queremos ver nosotros el huerto en Edén. Realmente, ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Fíjese que aquí es importante resaltar, primero, que esa palabra cielo nos está hablando de morada de Dios celestial, y es la palabra que en el griego significa Ouranos. Es importante que también miremos cuando aparece esa palabra tierra, aparece la del griego es G. Eso significa, de ahí aparece geografía, de ahí viene, porque trae sus raíces a la palabra G, que es en el griego, que da a conocer suelo, parte sólida, como globo terráqueo. Sin embargo, me interesa aquí resaltar, cuando aparece esa palabra nuevo, fíjese que nueva, perdón, es la palabra kainos. Esa es cosa nueva. Y aquí es donde yo quiero un poquito ampliar. Esa palabra no es catartizo. No, no, no. Y catartizo usted sabe que es como restaurar, renovar. Tampoco es la palabra en el griego neos, que hay tantas formas de decir nuevo o nueva en el griego. Y una de ellas es neos. Y neos tiene que ver nuevo en edad y nuevo en tiempo. Pero fíjese que al aparecer la palabra kainos, nos dice que es nuevo en calidad y esencia, algo cualitativamente e imaginable. Esto me llama a mí importante la atención, que cuando dice que es algo nuevo, es que realmente Juan, que es el escritor de esto, usa esta palabra porque da a conocer, es algo que está fuera de nuestra imaginación. Por alguna razón el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, a su mente, a imaginar, son las que Dios tiene preparado. Qué sorpresa te tendrá el Señor. Así es de que quiero mencionarle, imagínese. Ahora vamos a ver esto. Juan está por un instante dentro de lo que es el marco revelativo. Él ve todo lo que está viniendo sobre la tierra. Está viniendo castigos, está viniendo juicios, están viniendo trompetas, están viniendo todo lo que tiene en el libro Apocalipsis. Pero llega un momento donde es aún como que sale y tiene el momento de empezar a ver que está fuera de la tierra. Iba a decir, hermano Giovanni, usted está imaginándose mucho. Tranquilo. En el capítulo 12 empieza a ver que hay un juicio sobre el sol, sobre la luna, sobre todo. Y mucha gente dice, eso es simbólico. Bueno, tranquilo. Pero para que él hablase del sol, es que pudo ver el sol y la luna en todo su esplendor. Estuvo viendo las estrellas, estuvo viendo todo lo que nosotros hablamos en el marco del cosmos.
Y allí estando, llegó un momento que llega al capítulo 21. Y en el capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ¿por qué utilizó la palabra kainos? ¿Sabe qué? Porque dijo, hey, aquí está la tierra donde he vivido. Y esta es nueva. Aquí veo que tienen mar. Aquí no tienen mar. Y es por eso que quiero llevármelo a usted. A que Juan estuvo por algún instante en el palco del cosmos y estuvo viendo nuestro planeta, el Eret, y estuvo viendo un nuevo que estaba a su disposición. ¿Y qué resulta? Aquí es entonces donde vamos a darle, como decimos nosotros, como que fuese un zoom. Le prestaron a él un acercamiento, una toma más cerca, y ahora ya no ve tan solamente un cielo nuevo, una tierra nueva, sino que en el verso número 2 del capítulo 21 siempre, ahora dice que Juan ve una santa ciudad y dice, esta es la nueva Jerusalén y la veo descender del cielo. ¿Y por qué le digo esto? ¿Sabe qué? En el capítulo 21 usted empieza a mirar de qué está hecha la ciudad santa de Jerusalén. Mire, su muro está de piedras preciosas. Y todo lo que usted mira ahí, ¿sabe qué? Ahí no se ve balastre. O si algunos de los que me ven de repente en sus colonias o en el lugar donde residen, no tienen asfalto, no está urbanizado como en otros lugares. No se preocupe, pero usted que ha recibido al Señor debe saber que en una ciudad cuyo arquitecto es del Señor, la materia prima que hay ahí la tiene para acercarlo. Bueno, pero no me quiero quedar solo ahí porque estoy hablando del huerto, así es de que vamos a ver qué otra cosa hay. Le prestaron unos binoculares, le dijo, hey, hace la toma más cerca. Y ya no solamente ve la ciudad, sino que comienza a ver un tabernáculo. Pero antes de ver el tabernáculo, sino que escucha una voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Mire qué hermoso esto. En el verso 1, ahora ya no el capítulo 21, nos vamos a ir hasta el capítulo 22, dice que después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Mire, de repente le voy a poner un poquito de pimienta a esto. ¿Por qué era tan cristalina? Porque ahí solo hay piedras preciosas. Ahí se podía reflejar lo que hay en el fondo. Ahí no había tierra. Por eso Juan dice, hey, esta es una tierra nueva y un cielo nuevo. Prácticamente es algo que es imaginable. Pero ¿qué es esa tierra nueva? Ahora él ya no ve. Primero vio la tierra nueva y después le dieron un acercamiento y empezó a ver una ciudad. Y después le dan otro acercamiento, acerca más la toma y le dio de nuevo zoom y ahora ve un río. Y ese río lo siguió en todo su recorrido. Dijo, ¿dónde comienza este río? ¿Dónde nace el agua? Y llegó hasta a donde nace el agua. Y era el trono de Dios. Se sorprendió. Pero en el recorrido, ¿qué hizo? ¿Sabe? Vio algo también maravilloso que es donde hemos querido llegar. Ahora ya no solamente ve el río, sino que hasta ve un bulevar en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río. ¿Sabe qué? Ahí él se detuvo y empezó a imaginarse y a querer contemplar lo que era el árbol de la vida. Y esto quiero puntualizar. No es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 árboles de la vida. No, solo hay uno. Y el único árbol de la vida está en el huerto de Dios. Ese huerto que está en Edén.
Realmente, ¿dónde es Edén entonces? Es en la morada del Señor, la morada de Dios. Fíjese que Adán nunca se imaginó el privilegio que tuvo. Cuando Dios lo hizo y utilizó la materia prima del Eret que había creado, ese planeta, bajó y llegó a la superficie, esa parte seca, y buscó del material más moldeable posible, ese que se deja darle forma en las manos de Dios. E hizo al hombre. Y cuando lo hizo, dice, es tan calidad esta obra. Yo la quiero tener en mi monte. Y se la llevó y la puso en Edén. Así es de que el árbol de la vida estaba en el huerto. Fíjese que si Adán hubiera sido más atrevido y hubiera recorrido todo el huerto, hubiera llegado a ver el río que aparece, hubiera llegado a ver las moradas que hay, porque esas moradas estaban hechas desde hace mucho tiempo. ¿Sabe? Cuando el Señor estaba a punto de ir a la cruz, les dijo algo a sus discípulos. En la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y ahí hay una pausa. Si no fuese así, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no le dijo, yo voy a preparar, no. Él lo que afirmó es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, en el lugar donde mora el Padre, ese que comenzó en el libro de los Salmos 103:19, dice que hizo su trono, su morada, su habitación. Ahí están una cantidad de habitaciones para muchos, que es lo que vino Dios, y cuando tomó a Adán y lo puso en Edén, él solo se quedó prácticamente en la entrada, en el jardín. Pero sigamos entonces, porque es importante llegar hacia la culminación. En Edén. Y cuando hablamos de Edén, cuando hablamos de Edén, estamos hablando de la pregunta, ¿dónde estuvo Edén entonces? ¿Dónde estuvo Edén entonces? Estuvo en la tierra. Los científicos y arqueólogos nunca la han encontrado. Sus argumentos descansan en que se perdió junto con el diluvio y estiman que está sumergido en alguna zona de la Mesopotamia. ¿Sabe qué? Ahora, como iniciamos con la pregunta, ¿dónde estuvo Edén entonces en la tierra? Y la respuesta es que nunca estuvo en la tierra. Estuvo frente a la tierra. Y es que nunca, dice la Escritura, por la palabra que aparece, estaba al oriente de la tierra. Y al oriente es frente, que ya lo comenzamos. Así es de que déjeme llegar a este punto. En Edén estaba frente a la tierra. Dios puso un querubín grande y protector que se reveló junto con muchos. Al igual que en Edén puso a Adán, el cual había hecho de la materia prima que se encontró en el Eret, en la tierra, pero utilizó el polvo de la tierra y lo hizo, pero fueron modelos que no soportaron y tuvieron que ser eliminados, fueron extraídos, expulsados, de manera de que Edén ahora está oculto. ¿Por qué? Digo que está oculto, porque Edén es un lugar solamente para dignos. ¿Y quiénes son los que van a estar en Edén? Mire, son la gente digna, esos que han sido redimidos, que fueron alcanzados por el sacrificio de amor que nuestro Señor vino a pagar por las faltas y los pecados y los errores que muchos hemos cometido. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto? De que es necesario que sepamos que nos alcanza, que fallamos y que para poder arreglar nuestras cosas tenemos que estar lavando continuamente nuestras vestiduras, llegando al altar, diciéndole a Dios, he fallado,
he vuelto, aquí estoy de nuevo, Señor, y tocar la puerta. Señor, estoy una vez más, tengo mis pies de barro, soy alguien que necesito ser moldeado en tus manos, porque tú eres el alfarero, sígueme formando, por favor. Y eso es lo lindo, que Dios dice, ok, estás reconociendo, bienvenido. Pero, ¿qué sucede entonces? Que Edén es un lugar de privilegios. Y así es de que voy a quedar cerrando con este texto. Al vencedor, Apocalipsis 3:12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, lo haré y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabe? Hay algo que tenemos nosotros que comprender, y es que Edén es un lugar para gente digna. ¿Y quiénes son los dignos? Los que reconocen que sin el Señor es imposible llegar y que ven sus condiciones y están buscando la mejor manera de corregir y arreglarse con Él. Lo hermoso es que si hasta este momento ha llegado a ver este mensaje que te hemos expuesto y de repente dices, yo soy alguien que necesito, soy alguien que requiero que el Señor siga moldeándome. Eso es lo hermoso. Es el momento de poder reconocer y te das cuenta de que hay una promesa. Edén, hay solamente cosas que a juicio de nuestro Dios dan la estatura. Hay tantas cosas que de repente podemos reconocer en nuestro caminar. No estamos dando el tamaño, no estamos dando esa estatura. Soy alguien que necesito, el pecado me está alcanzando, Giovanni. Necesito que Dios haga algo por mí. Eso le diré, yo soy el primero. ¿Y por qué? Porque tenemos la necesidad. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de humillación? Pablo era un hombre que dijo, hey, sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Pero él mismo dijo, yo necesito. Y constantemente él estaba arreglándose día tras día. Es como llegar a tomar la Santa Cena, evaluarse y reconocer, necesito de Dios. ¿Sabe? Edén, el huerto de Dios, ahí estuvo Adán. Ahí estuvo el enemigo cuando en sus inicios fue hecho, pero falló y se convirtió en Satán. Lo sacaron. Adán. Pero ahora es nuestro turno. Y sé que a juicio de mi Dios, tú eres un digno y necesitas. Así es de que déjame orar por esta palabra. Mi Dios, hemos hablado tu buena palabra. Espero, Señor, que dé frutos a quien lo pueda ver. Y si en algún instante se siente que necesita urgentemente de ti, por favor, ayúdalo. Trabaja como lo estás haciendo en mí y en muchos más. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, porque tus promesas son fieles y sin lugar a duda vendrás a mi auxilio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde, que esté muy bien. Bendiciones. Un gusto saludarlas.